Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Farm on Air, el podcast del sector agroalimentario. Hoy, soy Miguel Chico, que casi me olvido. Hoy tenemos con nosotros a Juan Pascual. Juan es vicepresidente para Francia, Italia y España del laboratorio Elanco. Y bueno, aparte de que nos hemos conocido en algunas charlas, en algunos webinars que hemos hecho juntos, pues Juan nos ha llamado la atención mucho por el posicionamiento que tiene y lo muy informado que está del impacto de nuestro sector, ¿no? De las cosas que hacemos bien y de las cosas que a lo mejor tenemos puntos importantes de mejora. Juan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por la invitación, es un placer. Pues la verdad que es mutuo. Juan, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿de dónde te viene esta? Porque veterinarios, que sé que eres veterinario, veterinarios hay muchos y no todos están tan preocupados por defender nuestro sector públicamente y con tantos argumentos como lo estás tú. ¿De dónde te surge esta necesidad? Pues quizá hay dos razones. De una parte, yo creo que lo que hace el sector es muy noble, es muy importante para la sociedad y creo que es profundamente desconocido a la vez. Los animales desempeñan roles críticos en nuestra vida, pero la sociedad cada vez es más urbana, entonces hay ese desapego y hay un menor y menor conocimiento de lo que aportan. Es decir, los animales o los productos animales, aparte de que en el mundo urbano la gente tiene animales de compañía y en ese sentido sí que están cerca, pero muy alejados de lo que es un animal de campo y de lo que aportan, ¿no? Entonces yo creo que es importante y por eso yo lo comparto en medios, en LinkedIn, en Twitter, prácticamente todo lo que publico sobre animales, de una manera o de otra, de ganadería, o también animales de compañía, porque creo que es muy relevante que la sociedad comprenda esta importancia, ese punto esencial de la animalidad, podríamos decir, porque si no se empiezan a tomar o empieza a observar pues decisiones, porque al final los votos están en las ciudades y la política se centra en lo que pasa en las ciudades y las decisiones políticas son influidas por lo que pasa en las ciudades. Y entonces si el mundo urbano tiene una visión distorsionada de lo que son los animales, creo y lamentablemente constato en varios países decisiones alejadas de lo que es de criterios científicos por ese desconocimiento, ¿no? Eso es lo que me mueve. Pues es que además estamos viendo constantes, ¿no? Los estados, en concreto el español ahora, acaba de lanzar una ley de bienestar animal en la que no sé a cuántos expertos se ha llamado, no parece que a muchos, y mucho más allá todavía, en la que el mundo rural pues pasa totalmente desapercibido, ¿no? Para mí, esa lejanía, ese alejamiento que hay entre el mundo urbano y el rural está haciendo mucho daño, a nuestro sector, al sector ganadero, pero para mí también a la ciudad, ¿no? Porque les está haciendo perderse algo pues muy importante, que es la relación con los animales que no son exclusivamente de compañía, ¿no? Es que hay una paradoja, ¿no? Por una parte, cuando leemos las encuestas, pues la gente dice que se está haciendo flexitariana o vegetariana. Luego vemos la realidad del consumo. El consumo de carne, etcétera, no disminuye, todo lo contrario. Incluso en Europa, en países tan... Aumenta, por ejemplo, en Holanda recientemente habíamos datos que está aumentando, ¿no? Por lo tanto, hay esa dicotomía. Por una parte, queremos decir una cosa porque es cool. Yo amigas de mis hijas, yo tengo hijas adolescentes y sus amigas... no, ninguna es vegetariana, pero es cool. Es como, está de moda decir, no, pero yo como solo poquito, tal, ¿no? Aunque luego pues coma lo que me parezca oportuno, ¿verdad? Entonces yo creo que hay... Pero el tema es serio porque, por ejemplo, en las últimas elecciones francesas, que ganó finalmente Macron, el candidato que fue el finalista, en uno de los puntos principales del programa era prohibir la ganadería intensiva. Que no sé muy bien cómo lo hubiese definido, caso de haber ganado, pero esto llega, esto mueve, y esto creo que el sector, sea empresas de salud animal, sea las asociaciones de productores, sea quien sea, tenemos que comunicar. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo con la clase política, pero hay que comunicar a la persona, además,
al señor que está en su casa tomándose un café tranquilamente con leche y que le gusta la leche, que le gusta comer su filete, que no quiere sentirse culpable, ¿no? Pero claro, solamente recibe inputs de una parte. Y si solo recibe inputs de una parte, al final, pues eso moldea la opinión pública, ¿no? Yo creo que es donde tenemos que ser mucho más vocales en la comunicación. Totalmente. Nosotros realizamos una campaña con Interpol que se llama Transparentes no Invisibles, que básicamente va de eso, de intentar visibilizar, esa labor que hay en el campo, esa labor que hay del ganadero, que es el primer interesado en que sus animales estén bien. Es el primer interesado, ¿no? Yo no conozco a ningún ganadero que quiera que sus animales estén enfermos o que estén en mala situación o que vivan una vida mala. Pero bueno, quizá a mí esto que me cuentas, yo cada vez lo veo más. O sea, al final, ayer, bueno, tengo una presentación en Argentina y estuve revisando informes de la FAO y proyecciones en consumo de carne. Claro, la realidad es que nosotros vivimos en Europa bueno, un ámbito, ¿no?, en el que queremos ser punta de lanza de algo que yo creo que el resto del mundo no está preparado para asumir, no puede. El consumo de proteína de origen animal es lo que ha marcado el desarrollo de las civilizaciones y lo que nos hace estar mejor. Esto ha sido así históricamente, no sé si cambiará, pero hasta hoy ha sido así. Las proyecciones a 2031 es que se va a incrementar el consumo y con ello, y por supuesto la producción de carne, la de cerdo, en 154 millones de toneladas, o sea, que es una barbaridad. Entonces, en este mundo, en este ámbito, entiendo que tenemos que empezar a generar situaciones de diálogo. El campo con la ciudad, y entre las personas, ¿no? Para entender un poco, porque es que si dejamos de dialogar, Juan, al final estamos llegando, bueno, a una cosa que parece que interesa mucho en política, pero que yo creo que a nosotros, que a la ciudadanía no le interesa, ¿no? Que es a bandos enfrentados. Cuando en realidad aquí es que no hay bandos. Es que yo no tengo nada en contra de que se haga plant-based meat o que se haga cualquier tipo de otra carne, porque si estamos alimentando al mundo, si estamos en el mismo barco, que es dar de comer al mundo, pero claro, si demonizan la actividad de millones de personas y ponen a la misma altura animales y las personas, ¿no? Y de repente tienen el mismo valor, bueno, pues yo creo que ahí sí que por lo menos hay que tener una conversación para ver si llegamos a un entente de conocimiento, ¿no? Pero bueno, mira, quiero que hablemos un poco de la ganadería intensiva, ¿vale? Porque Juan, está muy demonizada, ¿no? Al final nos han hablado mucho de lo mal que lo hace y el impacto tan negativo que tiene en el mundo, ¿no? Desde aquel anuncio de BMW en el que hacía menos daño al medio ambiente que una vaca, ¿no? Hasta todo lo que estamos oyendo todo el día. ¿Tú primero, históricamente, cómo estamos respecto a cómo estábamos? Y después vamos a hablar sobre ello. Sí, hay mucho que hablar. Para mí y yo lo observo dentro del sector muchas veces, ¿no? Que hay como una contraposición, ganadería extensiva buena, ganadería intensiva mala, ¿no? Yo creo que esto es un error de base. A ver, nos enfrentamos a una minoría muy pequeña que quiere la abolición de la ganadería, en cualquiera de sus formas. Entonces, querer decir que una es mejor que la otra, las dos tienen cosas buenas y las dos tienen cosas menos buenas. La ganadería intensiva, como su nombre indica, consigue producir mucho con muchos menos recursos, es decir, nos hace falta menos cantidad de grano, de electricidad, de inputs, etcétera, para producir un kilo de producto. Por lo tanto, desde el punto de vista medioambiental, pues puede ser más positiva, ¿no? La ganadería extensiva, por otra parte, es cierto, fija carbono al suelo, sobre todo la de rumiantes, aprovecha recursos que de otra manera quedarían. Por lo tanto, tiene su parte también, su vertiente muy positiva. Para mí, contraponer ambas es un error y veo con pena a veces que se hace, ¿no? En medios, etcétera. Esto es bueno, esto es malo. Bueno, pues depende. No, todas tienen que mejorar y todas aportan
muchísimo valor, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la evolución es buena. Es decir, cuando vemos los indicadores, por ejemplo, de emisiones de gases en Europa, la media del mundo son 14,5 de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen su origen en la ganadería, son datos del índice del panel intergubernamental para el cambio climático dependiente de la ONU, pero es que en Europa estamos por debajo del 7%. Y además en Europa han bajado el 51% desde el año 90. Por lo tanto, y podríamos llevarlo a otras partes, como el uso de antibióticos, se ha reducido muchísimo en Europa, más del 50% en los últimos 15 años. Por lo tanto, el sector está alimentando a más gente, usando menos recursos y con menos polución, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, al contrario de lo que venden los titulares, yo creo que tenemos muchas historias de éxito que contar. Hacía esta alusión a ese debate, ¿no?, social. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser un instrumento. Las asociaciones hacen su trabajo, pero cada uno de nosotros somos un instrumento para compartir esto. Es decir, ¿qué pasa cuando viene mi hijo y me dice que en la escuela me dicen que las vacas pues están matando el planeta? Y yo trabajo en una empresa de sanidad animal. Bueno, para mí es un honor estar en este sector, ¿no?, de manera indirecta. Bueno, pues yo tengo que saber explicarles a un hijo mío. Si mi cuñada se ha hecho vegana y viene un domingo, ¿no?, a comer la paella, pues tengo que saber responder a eso, con respeto, con datos, porque si no, voy a dar un dato que quizás sorprenda a la audiencia, pero no es un tema, no es una cuestión legal, pero prácticamente todas las líneas europeas de Europa y muchas de Norteamérica se niegan a transportar animales de experimentación. No hay ninguna ley que lo impida, pero por la presión de una minoría exigua, bueno, pues en un momento dado hay un centro de investigación, ya no digo en París, en Madrid o en Londres, pero en las Islas Canarias, por ejemplo, es que o llega por avión o no puede llegar. O sea, entonces, estamos limitando. La vacuna del COVID se ha desarrollado gracias a la experimentación animal, ¿no? Por hablar de algo que no sea solamente la ganadería. Sí. Bueno, pues las presiones llegan a que Hansa, Iberia, etcétera, prohíben el transporte de animales para experimentación, cuando es algo que literalmente salva vidas. Por lo tanto, yo creo que cada uno de nosotros debe formarnos, escuchar estos podcasts, leer artículos, en fin, hay muchísima información disponible, y ser capaces de tener una conversación sobre estos puntos, porque se asumen tantas cosas. Bueno, los animales contaminan, bueno, todas las industrias contaminan, evidentemente los pañales también contaminan, ¿no? Hay muchas cosas que contaminan, es decir, al final tenemos que trabajar para disminuir eso, pero es inevitable muchas veces que los insumos, pues bueno, pues tienen, de hecho, incluso lo que contamina el ganado, que es el purín, ¿no?, o el estiércol. Bueno, el 50% del estiércol que se usa en el planeta Tierra es de origen animal. Y si no lo hubiéramos tenido ahora en la guerra de Ucrania, que gran parte de los fertilizantes químicos se hacen en Rusia y en Bielorrusia, hubiésemos tenido todavía penurias mayores de las que ya hemos pasado, ¿no? Por lo tanto, hay muchas historias buenas que contar y cada uno de nosotros debe ser un apóstol de esta causa. Me encanta esto que dices, porque es algo que defendemos mucho nosotros desde aquí, que es la responsabilidad individual. Antes, nuestro trabajo, el trabajo de nuestros padres, terminaba al salir de la granja. Hoy, nuestro trabajo, no digo que empiece a salir de la granja, porque no es cierto, empieza a las 6 de la mañana, cuando la gente entra allí a trabajar y a dar su vida para seguir alimentando al mundo, ¿no? Pero no termina cuando salimos de la granja. Y nosotros mismos hemos ayudado a que cierta parte del debate se lleve a ciertos sitios, ¿no? Yo recuerdo que hace 30 años o 35 años, cuando alguno de mis tíos o mi padre salía de una granja, coño, lo sabías, ¿sabes? Porque llegaba a tu casa y aquello olía que, ¿sabes? Y igual se había pasado primero por el bar, ¿no? Y a lo mejor venía con el coche sucio. Y todo eso son mensajes que estamos lanzando a la sociedad. Y cuando tenemos una granja sucia y pasa una persona de Madrid andando porque ha ido a su pueblo a verla y pasa al lado y ve esa granja llena de basura y de mierda y sin verde y se imagina lo que hay dentro y no se lo imagina con buenos ojos, ¿sabes? Y eso son puntos de mejora que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro día, que además van a impactar positivamente en nosotros mismos y en el respeto que tenemos a nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que esto es un camino que es cierto que ya se va construyendo y que en Europa todos somos más conscientes, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Creo que es un camino que debemos de seguir teniendo claro que hay.
Porque los animales, ¿no? Escuchamos a todas estas asociaciones hablar del bienestar de los animales, de nuestros animales, ¿no? De los animales que cuidamos. Otra vez, ¿cómo estamos respecto a cómo estábamos? Porque este proceso no lo hemos contado, es otro proceso que no hemos contado, ¿no? ¿Cómo estamos respecto a cómo estábamos? Las gallinas, los cerdos, las vacas, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay primero una matización, ¿no? Es decir, el bienestar animal es una ciencia. No es lo que a mí me parezca que tenga que tener un cerdo, una oveja o una cabra. Es una ciencia. La primera cátedra se abrió en Cambridge en el año 86 y desde entonces pues todas las facultades de veterinaria tienen ahora la asignatura de bienestar animal. Por lo tanto, es una discusión, digamos, entre profesionales. Evidentemente cualquiera puede opinar, pero no todos tienen la misma opinión o el valor de todas las opiniones de usted mismo. Exacto, porque bueno, pues si un señor que es de un partido X o Y o Z, da igual, y dice que no sé qué, bueno, pues no. El bienestar animal es una ciencia, ¿no? Un triángulo tiene 180 grados, por mucho que yo diga que no los tiene. Entonces, eso, hay cosas que hay que discutir con quien sabe del tema, ¿no? Yo creo que el bienestar animal ha evolucionado muchísimo y para bien. Yo recuerdo mis primeros años, cuando yo me licencié, yo hacía en el centro de España, hice vacunaciones, que en aquel entonces eran obligatorias en ganado porcino, y recuerdo con auténtico pavor cochiqueras en los sótanos de alguna casa en la zona centro de España, sin luz, sin ventanas, había una cerda que daba los cochinillos y la tenían ahí cerrada todo el año, comía las horas de la casa. Lo del purín no se sacaba a lo mejor hasta que literalmente no cabía. Pero aquí era todo lo contrario al bienestar. Y eso es lo que hoy mucha gente romantiza, ¿no? Es que las granjas grandes, no, es que da igual el tamaño de la granja. O sea, el bienestar puede estar presente o ausente por un animal. Es individual. O con 100.000, es individual, efectivamente. Por lo tanto, ese romanticismo y las leyes han evolucionado todas para la mejora del bienestar animal. No siempre, ahora por ejemplo hay una iniciativa europea, es el final de las jaulas, ¿no? No siempre es así, es decir, ¿por qué una cerda que está lactando está en una jaula? Bueno, pues que ahí hay tenemos que atender al bienestar de la cerda y al bienestar de los lechones. Entonces, si está suelta, pues los puede aplastar, etcétera. Todos conocemos los problemas que puede haber, ¿verdad? Entonces, estas cosas, pasa que jugamos contra las emociones. Tenemos la ciencia a nuestro lado, pero es muy fácil poner una foto de una cerda en una jaula, como la gente en general no tiene noción de lo que es una granja o no conoce el mundo real, pues ¿cómo pueden producir así? ¿No? Pues vaya sadismo, ¿no? Comentarios que hemos leído todos en la prensa. Y vuelvo a lo de antes. Cada uno de nosotros tenemos que explicar esto con respeto, con mucha paciencia, porque yo que soy activo en redes, a veces te encuentras. Y del otro lado son muy activos, ¿no? Hay que reconocer a todo el sector animalista que se mueven en redes como pez en el agua, tienen sus asociaciones. En cuanto dices algo de tal, te salen 5 a responder. De este lado no estamos tan organizados, pero bueno, tenemos la ciencia de nuestro lado y esa es la gran ventaja, que eso no va a poder cambiar. Y tenemos la gran ventaja de que la gente quiere seguir comiendo carne, jamón, leche, huevos. Tenemos la gran ventaja de que la mayoría no está en esas posiciones y es una cuestión de paciencia, pero yo estoy seguro que merece la pena. Yo también lo estoy. Pero además te digo, independientemente es que no nos queda otra, ¿sabes? No hay mucho más. Sí, es muy interesante esto que cuentas, porque es verdad que la individualidad, o sea, que el animal... A mí me ha pasado como a ti. Nosotros, cuando la empresa de mi familia hace muchos años, comprábamos lechones. Y ibas por los pueblos de Segovia, ¿no?, a comprar lechones a las casas, y el que me diga a mí que los animales estaban mejor hace 30 años que ahora, o hace 40 años que ahora, bueno, pues primero es que realmente no sabe de lo que habla, ¿no? Porque es verdad que cualquier tiempo pasado, no, es que cuando la gente tenía en los pueblos sus 3 vacas y sus 2, pues le daba de comer sobras. Si se ponía enferma, pues más vale que estuviera fuerte, porque si no se iba a morir. Pasaba un frío en invierno y un calor en verano que era para verlo. Respiraba un aire horrible y en general tenía el espacio para moverse. Bueno, pues no tenía espacio para moverse, ¿no? Entonces, y esta es la realidad. Entonces, pero bueno, es lo que te digo, como no hemos contado, Juan, y hemos tardado tanto tiempo en contar nuestra historia, pues nos la han quitado, ¿sabes? Y ahora de repente, ¿no? Y es verdad, la otra parte de lo que dices, que me parece muy interesante resaltar, es verdad que la emocionalidad y la racionalidad
conviven regular, ¿sabes? Entonces si tú tienes que saltar, y de ahí y esta es la parte que yo creo que sí tiene sentido, y por cierto, bueno, luego te lo contaré al final, para mí es muy importante, que es que hay que dotar a todo esto de una historia, ¿no? Hay que empezar a hacer esto bonito y hay que transmitir un relato que la gente entienda y que a la gente le sea fácil de transmitir, porque al final el frío dato racional, primero, no convence a nadie, o sea, no, quiero decir, se lo lleva el viento, ¿no? Sin embargo, la historia permanece. Una historia bonita contada permanece, ¿no? Y esta es una labor que yo creo que tenemos que construir entre todos, pero que forma parte, y ahí sí, que es donde asociaciones, fundaciones, ¿no? tienen que empezar a trabajar, a crear ese relato que es real, ¿no? Que es el relato del mundo rural, que es el relato de la supervivencia, que es el relato de la alimentación del ser humano, ¿no? Que es el relato de que hoy estemos tú y yo aquí mirándonos, tú en París, yo en Madrid, ¿no? Y podamos hacer esto, que esto no, cuando te tenías que preocupar de comer, no lo podías hacer, ¿no? Y es personal, es decir, yo por ejemplo hay una, bueno, puedo decir porque es público, Starbucks, ellos han hecho una promesa de que creo que es en el año 2025 van a dejar de utilizar leche por temas medioambientales. Bueno, pues yo he dejado de utilizar Starbucks. Es decir, yo cada uno de nosotros tiene que tomar postura y ser combativo, insisto, con respeto, pero evidentemente no podemos dejarnos llevar por un relato que es un relato totalmente alejado de la realidad, ¿no? Eso no quiere decir que el sector no tenga cosas a mejorar, eso no quiere decir que cuando alguien no se queja con razón, puede ser porque hay muchos nitratos en su comarca o en su tal, pues que no solamente vienen por la producción animal, ¿no? Porque, por ejemplo, en la comarca del Maresme en Barcelona, en granja, y hay un índice de nitratos enorme. Pero es que hay cosas que hay que mejorar, sin duda, ¿no? Pero el relato, la narrativa, la razón y la lógica y lo que, bueno, hemos llegado, tú lo dices al principio, hemos llegado a ser lo que somos como civilización gracias a la ganadería. Más que la ganadería tiene historias muy buenas que contar. Es que el ganado recicla. Es que toda la soja del mundo, prácticamente toda la soja del mundo, se utiliza para hacer aceite. Aceite que utilizamos o bien nosotros, que es el segundo más usado del mundo en cocina, o se usa para hacer biodiesel. Lo que queda de la soja, la harina, que no tiene otro uso que yo sepa, ahí está el mercado. O sea, si alguien quiere poner mañana a hacer croquetas con soja, puede comprar soja de torta de soja, pero parece que no hay mucha demanda. Bueno, pues eso lo utiliza el ganado. Es una manera, es un ejemplo, me parece palmario de lo que es economía circular. Es decir, el ganado porcino, prácticamente toda su proteína, una gran parte viene de un subproducto que de otra manera sería un problema. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Habría que quemarlo? No lo sé. Entonces, no, es que la soja se corta en el Amazonas. Y yo no digo que en Brasil se estén haciendo bien las cosas, no entro en política nunca porque hay gente que sabe mucho más que yo, pero lo que consume el ganado es la torta, es lo que queda después de un producto que se utiliza en cocina para las personas, en restauración, y se utiliza para hacer biodiesel. Esa es la realidad y lo podemos disparar. Que tenemos que seguir mejorando el planeta, que de hecho, por cierto, Europa, tanto Europa como Estados Unidos, Estados Unidos, pues uno de los primeros productores de soja del mundo, se están reforestando. La superficie agrícola en España en el año 90 ha aumentado un 30%. Ha aumentado un 30% y la europea media un 10% del año 90. Es decir, no le estará haciendo tan mal el sector, que es un sector eficaz, productivo en Europa, cuando está aumentando la superficie forestal, país tan ganadero, porque el porcino tuvo su explosión en España a partir del año 85, empezó con el modelo de integraciones y, sin embargo, España paralelamente se ha ido reforestando. Es decir, es verdad que no hay correlación, no hay causación en la correlación, pero lo que evidentemente la ganadería no ha sido un freno para la reforestación del país como España y en general de Europa. Exactamente. Es que yo creo que no deberíamos, o sea, en la ecuación no entra que todo esté bien, o sea, claro que no está todo bien, o sea, creo que no es todo perfecto, quiero decir. Hay que seguir mejorando, pero es que en todas las industrias del mundo que no tienen una labor tan importante, o que, bueno, no sé si vamos a quitar esta parte, no sé si es tan importante o no es tan importante, pero que dar de comer lo podemos tener como una de las cosas básicas, ¿no? del mundo, ¿no? Ostras, pues
si genera un impacto de un 7% en lo que ocurre, en todo lo que ocurre en el mundo, yo creo que es un impacto que es asumible, porque la realidad es que vivir contamina. Quiero decir, 8.000 millones de personas, el problema viene desde ahí, o sea, es que somos 8.000 millones de tíos. Y no, la solución de que seamos menos, bueno, pues no, no se debe manejar, ¿no? Entonces, y esto no va a ir a menos, cada vez vamos a ser más, y porque además cada vez estamos mejor, porque la realidad es que con todos los presagios pesimistas, el mundo hoy es un lugar mejor para la mayoría de la población de lo que era hace 50 años. Y esto es así. Incluso en los países menos desarrollados, hoy se está infinitamente mejor porcentualmente de cómo se estaba hace unos años. Entonces, este desarrollo, yo creo que no se trata de intentar frenarlo con una especie de futurismo pesimista en el que tengamos que volver a un pasado que era peor, que era objetivamente peor. No podemos luchar o no deberíamos luchar por eso. Y queda mucho por hacer. Hay que pensar en el mundo. Hoy hay 800 millones de personas que realmente pasan hambre física, normalmente en países con conflictos bélicos, etcétera. Es decir, hay un componente político, pero hay 2.000 millones de personas, que es lo que la ONU o la OMS definen como hambre oculta. El hambre oculta es que, bueno, no te vas a dormir con hambre, pero te vas a dormir sin todos los, sobre todo, minerales y vitaminas que necesitas. Y para esto es imprescindible la carne o los productos de origen animal en general. Es que es imprescindible, es que es posible llevar una dieta vegana. Hay gente que lo es, pero es posible, ¿no? Entonces, es posible que puedes comprar suplementos, como en Europa, como en Estados Unidos. Es posible donde te puedes gestionar la dieta con un especialista, pero cuando vives en es que el hierro es mucho más absorbible en la carne que en los vegetales. El zinc es mucho más absorbible en la carne que en los vegetales. La vitamina B12 está ausente de los minerales. La vitamina A de origen vegetal, hay un tanto por ciento de la población que no la puede absorber. Es decir, hay la proteína. Ha sacado recientemente un documento la Asociación Española de Ginecología y Obstetricia, alarmados por el aumento de edad de mujeres, sobre todo, con anemia, por dietas que no contienen carne, ¿no? Es decir, parece obvio, muy fácil. No, yo cambio de dieta. Cuidado, no es tan fácil. ¿Ser vegano es posible? No es fácil. No es fácil. Entonces, claro, esto se obvia en las comunicaciones de los medios, se habla mucho, por ejemplo, la carne con los temas cardiovasculares, bueno, y el azúcar y el pan y los bollos. La ciencia es compleja, la ciencia es difícil meterla en un titular. Meter en un titular una cosa de estas, la carne mata, bueno, mata sobre todo al que no la come. Pero, esto hay que matizarlo mucho, ¿no? Y yo creo que ahí es donde programas como el tuyo o iniciativas como la tuya tienen un valor enorme, ¿no? Porque ayudan a formarnos, ayudan a tener esta discusión de una manera más profunda, y es imprescindible. Es imprescindible porque hay millones de personas que no tienen todas las vitaminas, todos los minerales, y lo mejor que pueden aprovechar es aprovechar los pastos que tienen allí, lo mejor que pueden hacer es aprovechar los subproductos que tienen allí. Y bueno, cualquiera que haya viajado a Túnez, a Marruecos, ve ahí 4 cabritillos comiendo o lamiendo una roca donde no hay nada, bueno, pero eso es proteína, eso es leche, eso es proteína de altísimo valor y que consiguen a través de la ganadería. Bueno, y es que además el impacto que va a tener, porque el crecimiento en el consumo de carne que va a haber en los próximos 10 años es sobre todo, en el horizonte 2021-2031, que es cuando lo estudia la FAO, es sobre todo en países subdesarrollados. O sea, es decir, ese impacto esperemos, o subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Que ese impacto esperemos que sea, esperemos que sea, no, va a ser muy positivo y va a ayudar mucho a este cambio que la sociedad tiene que seguir dando a mejor. Juan, teníamos un montón de cosas previstas de las que hablar, pero es que está siendo tan entretenido hablar contigo que te vas a tener que venir. Y además vamos a aprovechar porque que sepáis que Juan está a punto de sacar un libro. Juan, ¿verdad? ¿Puedo desvelar la primicia? Entonces lo volveremos a traer para que nos hable del libro y me parece, Juan, que si vas queriendo tendremos que venir a hablar más cosas, porque es que nos hemos dejado más de la mitad. Cuando queráis, es un placer y como yo creo que esto, comunicar y formar y charlar y dialogar es súper importante, cuando queráis.
Juan, la última y te dejamos ir. Bueno, que, por cierto, ¿qué tal tiempo tenéis en París? ¿Hace el mismo frío que tenemos aquí en Madrid o no? Algo menos que Madrid, pero fresco, fresco también, sí. Bueno, pues si no te llueve bastante, es que, ¿no? Si no tienes lluvia, bastantes. Bueno, me gustaría que el último punto que tratemos hoy sea la comunicación en nuestro sector. Que lo hemos ido dejando, ¿no? Hemos ido hablando y dejando alguna perlita por ahí, pero tú, ¿cómo crees que comunicamos? En dos ámbitos, ¿vale? El primer ámbito somos nosotros, los que nos dedicamos al sector ganadero. ¿Cómo estamos comunicando? Y luego, las empresas. ¿Qué opinas que están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y qué crees que podrían hacer? Un poco diferente. A ver, yo no soy un experto en comunicación, ¿no? Por lo tanto, lo único que puedo compartir es mi experiencia personal en medios, etcétera. Yo creo que donde tenemos que llegar es al ciudadano medio. Y el ciudadano medio no está contra la ganadería. El ciudadano medio disfruta de los productos de la ganadería, disfruta de lo que los animales aportan. Muchos millones tienen animales de compañía en casa, es decir, porque además sin ganadería no hay ni perros ni gatos, porque comen carne. Por eso también es un mensaje que es importante para los veterinarios de animales de compañía, para los propietarios de animales de compañía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí es súper importante estar presentes cada uno a nuestro nivel. Yo observo en general que las asociaciones, algunos profesores de universidad que están en medios, la presencia es pequeña, con muy pocos seguidores. Eso quizás sería algo a estudiar desde el punto de vista de la comunicación. ¿Qué mensajes hay que dar para llegar más, ¿no? ¿Por qué las escuelas toman decisiones como las que están tomando? ¿Por qué Edimburgo hace una semana, el Ayuntamiento de Edimburgo va a prohibir la carne en las escuelas y en los hospitales públicos, ¿no? Públicos. Exacto. Entonces, en la ciudad de Edimburgo. Entonces, todo esto, ¿por qué llega a ese nivel? ¿Cómo podemos llegar a esos parlamentarios? Pero no necesariamente cuando hacen declaraciones o no, sino en el día a día. Es decir, ¿cómo podemos trabajar en el día a día desde las universidades? Por la universidad tenemos mucha gente que conoce nuestro sector. Desde el mundo político hay gente que conoce nuestro sector. ¿Cómo podemos ser más influyentes? Y eso se canaliza vía la comunicación, que será en redes sociales, será en televisión. Yo he visto a Miguel Ángel, por ejemplo, al que antes sale en televisión hablando del sector y creo que lo hace muy bien, y con vídeos, ¿no? de granjas. Todo eso está muy bien, pero yo creo que hay que hacer más. Y a veces quizás las asociaciones no tienen recursos, no lo sé, hay profesionales buenísimos. Y no solo, pero insisto, cada uno de nosotros podemos influir. A lo mejor alguno de los que nos está escuchando tiene amistad con un ministro, no lo sé, sea en España o sea en otro país, con un diputado. Hay diputados en las autonomías que son veterinarios. ¿Y cómo podemos, no solamente cuando tenemos un dossier que queremos que nos aprueben, que eso es importante y forma parte del trabajo, pero también en el día a día, ¿no? ¿Cómo llegar a las escuelas? ¿Quién puede llegar a las escuelas a explicar esto? ¿Podemos contactar con el Ministerio de Educación? Pues no tengo ni idea, pero yo creo que hay algo para explorar y para quizá incidir más. Es como lo dices, porque además el tema de esto, y nos hemos dejado en el tintero antes, pero bueno, el tema de esto es que con los que hablan de nosotros de manera negativa, que lo hacen con algunos con algún interés, menos altruista que el del bienestar de los animales, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Open Philanthropy Project u otras plataformas que al final están fundraising, están aportando dinero para en realidad Beyond Meat, Impossible Meat y demás compañías. Y estos, por ejemplo, el Open Philanthropy Project aporta 80 millones de dólares, Juan. Este dato es cuando yo lo leí. Dustin Moskovich y su familia, claro, Dustin Moskovich fue uno de los fundadores de Facebook, ¿no? Claro, a este tío no tiene problemas con el dinero. O sea, sus cantidades de dinero se mueven en parámetros diferentes a las que se mueven las de las empresas más grandes, incluso las más grandes de aquí, ¿no? Entonces, 80 millones de dólares para, en los estatutos del Open Philanthropy Project, dicen para hablar de la realidad de la ganadería intensiva en Europa, ¿vale? Él ha tenido el cuidado de no llevar esta discusión a su país, no ha tenido el cuidado de no llevar esto a su país, ¿no? Para que nadie le saque los colores y se lo ha traído aquí. Por ejemplo, en el Guardian, ¿no? tienen
tienen un animal farming, tienen un apartado que se llama animal farming, que curiosamente no hay ninguna noticia de un cerdo feliz o de que gracias a los trasplantes o a los estudios en cerdos están mejorando los trasplantes en humanos y los trasplantes entre especies. En fin, que el discurso hay mucho dinero allí. Y nosotros, culturalmente, yo voy a contar la realidad de mi familia para no meterme en la de otras, pero también ha pasado, ¿no? A mí mi padre, cuando yo entré a trabajar en la empresa de la familia, en Agroalimentaria Chico, yo era el director de comunicación y de expansión, y su discurso y el de mis tíos era: no hagáis mucho ruido, vosotros por aquí callaos, que no tal, no, pues no sé, una de las 3 empresas más grandes de Aranda, ¿no? Y parece que parece que nos tenía que dar vergüenza lo que estábamos haciendo. Y no hables mucho del tal, y no hables... ¿Cómo que no? ¿No? Entonces mi primo Jaime, que es un tío muy listo, y yo pues decidimos que había llegado el momento de hablar, ¿no? Y de sentarnos y de además asumir una responsabilidad, porque el hecho de no hablar y el hecho te lleva a permitirte frivolidades, a que tu camión esté un poquito más sucio, porque si no lleva tu nombre, pues mira, no, pues oye, tu camión lleva tu nombre, y tu coche lleva tu nombre, y tus cosas llevan tu nombre, y si lo llevas sucio, va a ser tu nombre el que esté sucio ahí, ¿no? Y entonces, y a partir de ahí empiezas a cambiar realidades hacia atrás, ¿eh? Parece que no, pero es verdad que no queremos salir. Entonces, las empresas hoy tienen que dar un paso, creo, que tienen que dar un paso al frente. Pascual ha hecho un anuncio maravilloso y dentro de su política está, bueno, pues hablar del bienestar de sus animales y tenerlo como, pues hombre, es un paso hacia adelante, ¿no? Hacia tener esa conversación. Pero nos cuesta, Juan, nos cuesta a las empresas. Fundamental. La verdad es que en el plano de la comunicación, a la sociedad media, yo creo que estamos perdiendo el partido 8-0 y habrá que cambiar algo si queremos remontarlo, ¿no? A lo que aludías tú antes del propietario de Facebook, él es vegano, es una persona que tiene una ideología. Él no lo hace, yo honestamente no creo que lo haga por ganar dinero, yo creo que lo hace porque él cree en eso. Aquí hay una asociación animalista en Francia que se llama L214, que también la subvenciona, tiene 12 millones de euros, si no recuerdo mal, hace un año. Y ese sería para otro debate, ¿no? Para otra charla, el estatus moral de los animales. Porque si tú crees que el estatus moral de los animales es el mismo que el nuestro, se acabó la discusión. No, es que no podemos discutir. Pero yo creo que ahí también podemos razonar, y por lo menos, aunque es subjetivo, pero también podemos dar una opinión de por qué debe haber una primacía en lo que es el ser humano frente al resto de animales. Los animales no son personas, aunque ahora se les llame a algunos personas no humanas. Son personas. Y no tiene por qué serlo, es decir, los tenemos que querer por lo que son y no por lo que idealizamos que pudieran llegar a ser. Total. Sí, tienes razón. Moscovich es verdad que es un apóstol dentro del pero al final, dentro de su apostolado, no olvida tomar decisiones que le beneficien económicamente, cosa que me parece tener un propósito. También lo hago yo, quiero decir, en mi vida. Entonces solo me faltaba criticarlo, ¿no? De hecho me parece una maravilla y es un tío de verdad que además su historia es súper interesante. Más allá de eso, nosotros nuestro aprendizaje yo creo que sí que debe ser intentar salir a transmitir nuestra historia. Y efectivamente, si lo llevamos a una decisión, si lo llevamos a una charla religiosa, ¿no? y de moralidad en la que el animal está a tu misma altura, pues esto solo puede acabar en Guerra Santa. Lo que pasa es que Juan, es que no hay otra forma. O sea, quiero decir, si tú esto lo ves a nivel religioso y de verdad crees que yo soy un asesino cuando llevo un animal, es que no vamos a entrar en un entente razonable en esta parte de la conversación, ¿no? No, pero se puede debatir y yo creo que hay argumentos podemos dar para ver esa posición como profundamente inmoral. Llevaría largo tiempo comentarlo, pero se puede tener esa discusión, claro que sí. Claro que sí, y debemos tenerla quizá en algún momento. Claro. No, sí, yo creo que se debe tener, pero se debe tener no para convencer a esa persona en concreto, sino para los demás que lo escuchan. Ese era mi punto. O sea, yo sí creo que tenemos que tenerla. Es decir, a mí no me da miedo sentarme a hablar
con nadie de nada, todo lo contrario, y lo que no sepa pues lo aprenderé. Pero sí que es verdad que ese número de individuos que has reducido, también hay que decirlo, ¿no? Con ellos no vas a poder. O sea, no. A ellos no Aquí les la vas a idea no es convencer. convencer al convencido. La idea no es convencer al convencido, es convencer al que está, bueno, en medio y que escucha mucho más de un lado que de otro, ¿no? Y a ese tenemos que llegar más eficazmente. Esa es la... Total. Juan, te había prometido que terminábamos en 20 minutos y te he tenido aquí 40 ni más ni menos. Bueno, por favor. Disculpa, No, pero es que de verdad que me lo... De verdad que me lo estaba pasando muy bien. Si quieres, seguimos, si lo dejo a tu criterio. Entonces no, porque me mata mi equipo que lo tengo ahí, pero Juan, lo que sí que vamos a hacer es que nos vamos a emplazar para hablar pronto y si a ti no te importa, me apetece que hablemos de todo lo que podamos de manera seguida, porque, Juan, la verdad que esto está siendo una maravilla. Así que, Juan, muchísimas gracias. Espero que en cuanto saques tu libro nos informes y vengas a estar con nosotros para que se lo enseñemos al mundo, ¿vale? Claro que sí, claro, por supuesto. Muchas gracias por la invitación y hasta cuando queráis. Muchas gracias, Juan, y un fuerte abrazo. Hasta mañana a todos. Hasta luego.